Buenas noches, ¿cómo están? A ver, ¿cómo están? Están bien, me da gusto ver a cada uno de los que estamos aquí, los que alcanzo a ver, los que no. Qué bueno que estás aquí, igual todos los que nos acompañan en las redes sociales. Qué alegría estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están gozosos por eso? Sí, dile al que está al lado, ¿estás gozoso? Pregúntale, dale un codazo ahí. ¿Estás gozoso? Y si lo ve que no está muy gozoso, entonces dile, necesitas a Cristo en tu corazón. Listo, yo creo que la vida en Cristo es una vida de alegría, de gozo, ¿verdad que sí? Así que si usted ve ahí a alguien medio agrio, como un limón, tal vez le falta Cristo en su corazón, ¿verdad? A ver, voltea a verlo, al que tenga ahí cerca, así disimuladamente, voltee, ¿no? Todos tenemos a Cristo, muy bien. Y si alguien es la primera vez que está en este lugar, sé bienvenido a esta casa, a la casa del Señor, ¿verdad? Es un gozo recibirte y un privilegio que tú estés aquí. Y muy bien, bueno, vamos a la palabra del Señor, a la enseñanza del día de hoy. Me gustaría que me acompañen su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 4, a partir del versículo 4. Si usted trajo su Biblia, lo puede encontrar ahí. Si no, estará en la pantalla. Y hoy quiero dejar esta palabra en el corazón de cada uno de ustedes, así como el Señor ha hablado mi vida y ha procesado en algunos momentos mi vida. Yo creo que cada uno de ustedes también ha pasado algunos momentos en los cuales vamos a hablar, y por eso hoy le animo a que usted abra su corazón y sea esa buena tierra, porque el reino de Dios está aquí. ¿El reino de Dios qué? ¿Sí lo cree? El reino de Dios está aquí. Donde está el reino de Dios, donde se establece, empieza a pasar lo sobrenatural, empieza a suceder las cosas sobrenaturales. Así que mientras usted está ahí sentado, Jesús va a estar sanando su corazón, va a estar sanando su cuerpo aún de enfermedad, va a estar sanando su alma, pero también Jesús va a estar fortaleciendo a cada uno de usted. ¿Usted lo cree? Vamos a ver en Lucas capítulo 4 rápidamente. Jesús en el versículo 14, versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Vemos el resultado de algo, el resultado de un proceso. Cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad? O queremos ver resultados en nuestra vida, ver resultados en nuestro trabajo, ver resultados en nuestra vida cotidiana, ver resultados buenos en nuestra búsqueda hacia el Señor, ver resultados buenos en todo lo que emprendemos. Y Jesús, dice la Biblia, que cuando sale de un proceso llamado desierto, ¿cómo se llama? Salió con un buen resultado, salió en el poder del Espíritu de Dios. Porque dice en unos versículos anteriores, en el versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿lleno de quién? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, el desierto representa un tiempo de proceso. Diga conmigo, tiempo de proceso. También un tiempo de adversidad. También un tiempo de dificultad. También un tiempo de prueba. Eso significa el desierto. En el desierto todos nosotros pasamos por desiertos o pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, pasamos por adversidades, pasamos por un proceso. En algunas ocasiones somos llevados al desierto, somos llevados al proceso, somos llevados a la prueba de parte de Dios. ¿De parte de quién? De parte de Dios, guiados por Dios o llevados por Dios mismo, nos lleva al desierto. Es como cuando nosotros llevamos a nuestro hijo por primera vez al colegio o a la escuela, ¿verdad? En algunas veces no se quiere soltar el hijo, ¿y qué hacemos? Y te echas a correr. Lo avientas o lo sueltas con la maestra y lo dejas ahí. En algunas ocasiones Dios nos lleva al desierto, así como el Espíritu Santo llevó a Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en forma de hombre. Entonces ahí el Espíritu Santo lleva a Jesús, lo introduce al desierto con un propósito.
Tú y yo somos llevados al desierto muchas ocasiones por el Espíritu Santo para un propósito. ¿Para un qué? Para un propósito. En el desierto, el Señor, en algunos desiertos Dios los permite y Dios mismo nos introduce en esos procesos, en esos tiempos, en esas adversidades, en esos momentos de prueba para nuestro bien. Somos llevados para que podamos crecer o ir a otro nivel, ir a otra etapa de madurez o un crecimiento en nuestra fe o una dependencia de Dios. Cuando somos llevados al desierto es con el propósito de que Dios quiere mostrarse a nuestra vida, quiere mostrar su propósito a nosotros, quiere hablarnos en nuestro corazón, quiere que nosotros crezcamos en nuestro nivel de fe, en nuestro nivel de madurez espiritual, porque cada uno de nosotros necesitamos crecer en nuestra madurez espiritual. Somos bebés, después niños, después pasamos a ser adolescentes, jóvenes, así como nuestra etapa natural. Así en lo espiritual, y para ello el Espíritu Santo nos introduce al desierto, a los momentos y tiempos de procesos. Ahora esos tiempos y momentos de proceso casi a nadie nos gusta. No nos gusta pasar momentos de prueba, no nos gusta pasar momentos de dificultad, no nos gusta pasar momentos de complicaciones, procesos. Queremos muchas veces las cosas rápidas, pero Dios nos lleva a procesos con el propósito de que nosotros crezcamos en nuestra fe, en nuestra madurez espiritual, en nuestra dependencia o nuestro nivel de dependencia hacia Dios. Ahora, hay desiertos en los cuales estamos o caminamos no porque Dios nos lleve, sino por nuestras malas decisiones. Hay desiertos en los cuales también nosotros pasamos pruebas, dificultades por nuestras malas decisiones. Algunas veces nosotros tomamos malas decisiones y solitos introducimos a dificultades, a procesos complicados, a momentos de prueba, de aflicción por causa de nuestras malas decisiones. El ejemplo de ellos es Elías. Elías dice en Primera de Reyes capítulo 19:4, dice: luego siguió solo Elías después de recibir una mala noticia, después de ser advertido por Jezabel que le iba a quitar la vida. Dice que Elías abandona su llamado, abandona su propósito, abandona donde Dios lo puso, la posición que Dios le dio, y él huye al desierto. Y dice la Biblia explícitamente que él estaba caminando solo. ¿Por qué? Porque Dios no lo llevó al desierto. Cuando el Señor nos lleva a los desiertos, Él está con nosotros. ¿Él está con quién? Él pasa los procesos con nosotros. Él no nos abandona, Él no te abandona. Él no me abandona, Él permanece con nosotros, porque Él nos introdujo. Pero cuando nosotros entramos a los desiertos por nuestras malas decisiones, entonces empezamos a caminar solos, porque el Señor no nos llevó ahí. Nos llevaron nuestras malas decisiones. Nuestras malas decisiones. Y esto le pasó a Elías. Dice que él empezó a caminar solo. Dice que todo el día hasta llegar al desierto. Y se sentó abajo de un árbol solitario y empezó a querer morir. Y pidió a Dios que le quitara la vida. Vean a qué grado llegó. De tomar una mala decisión y empezar a caminar solo. Él se sintió tan mal que él preferiría morir, y a Dios le dijo: quítame la vida. Dios no se la quitó, porque Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y Él le dio unas cuantas cachetadas a Elías, así como a veces nos da a nosotros. Nos dice: ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué? Y le dio otra oportunidad. Pero hoy quiero que podamos juntos ver 4 tipos de desierto. Y esta es la enseñanza del día de hoy, o el tema del día de hoy: desiertos. ¿Cómo se llama? Desiertos. Porque nuestras etapas, o hay procesos que nosotros vamos a pasar que son como desiertos. Los desiertos son procesos, son momentos de prueba, momentos de aflicción, momentos en los cuales necesitamos ser procesados. Y hoy quiero hablar de 4 tipos de desiertos. El número 1 es el desierto, yo le puse así: desierto de encuentro o propósito. Número 1, desierto de ¿qué? De encuentro o propósito. Vemos el ejemplo claro de Moisés. Dice la Biblia que Moisés huyó
de Egipto por causa de haber asesinado a un egipcio. Él quiso hacer justicia a su manera. Él quiso arreglar las cosas a su manera. Él tenía un llamado de Dios sin que él lo entendiera todavía y no sabía cómo proyectarlo. Y él, cuando ve que a un israelita o un judío, uno de su pueblo, estaba siendo golpeado, maltratado, él quiso hacer justicia y vengarse, y lo llevó esto a matar a un egipcio. Por lo cual él huyó de la nación de Egipto, y cuando huye va al desierto. ¿A dónde fue? Al desierto. En Éxodo capítulo 3 dice que él permaneció ahí por 40 años. ¿Cuánto tiempo duró? 40 años. 40 años. Dice que en un momento, en un día, cambió su vida. Dice el capítulo 3: apacentando Moisés las ovejas de su suegro, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y ahí se le apareció el ángel de Jehová, se le apareció Jesús en una llama de fuego, y lo llamó Dios desde en medio de la zarza. Vemos que Moisés en un día X, en un día normal para él estaba ya acostumbrado, porque ya lleva 40 años en el desierto, y él estaba ahí apacentando las ovejas. Él creía que tal vez su desierto o ese proceso nunca iba a terminar. Ya había durado mucho. No sé a cuántos le ha pasado así, donde dice: Señor, ya por favor, escoge a otro guerrero, ¿verdad? Escoge a alguien más, porque yo ya me cansé, ya no, una tras otra, no sé cuándo voy a salir de esto. Moisés llevaba mucho tiempo ahí, pero un día, diga conmigo, un día Dios le llama en ese momento, en ese tiempo, en ese proceso, en ese desierto. Dios le llama en medio de una zarza y le dice: Moisés. Y Moisés atiende al llamado y le dice, le da una indicación y le muestra. Por eso le he llamado el desierto de encuentro, propósito, porque ahí el Señor lo llama. Ahí Dios se presenta a Moisés en medio de la zarza. Dios se revela a Moisés de una manera, y ahí le da el propósito por el cual Moisés estaba en ese lugar. Y le muestra cuál era el propósito. Le dice: ven, por tanto ahora, versículo 10, y te voy a enviar para que saques de Egipto a mi pueblo. Ese era el propósito de Dios sobre la vida de Moisés. Hasta ahí Moisés entiende cuál es su propósito en la vida. Hasta ahí Moisés entiende para qué fue llamado, para qué estaba en ese lugar, para qué había pasado ese proceso. Dios lo llevó al desierto y lo mantuvo ahí para poder trabajar en su corazón, en su carácter, porque años atrás él había intentado hacer justicia por sí solo. Había tratado de traer a libertad a su pueblo con sus fuerzas. Pero en el desierto es necesario que tú y yo pasemos para que nosotros dejemos nuestros hábitos, dejemos nuestras fuerzas y dependamos de Dios y corramos al llamado de Dios, al propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es necesario en algunas ocasiones entrar en esos desiertos, en esos procesos, porque ahí Dios quiere manifestarse a tu vida, mostrar tu propósito a tu vida, para que tú puedas ser de bendición en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios es un Dios de propósito. Y le muestra el propósito. Versículo 5, algo muy importante el Señor le menciona y le dice: mira, Moisés, antes, para que tú cumplas el llamado y tu propósito, necesitas hacer una cosa. Versículo 5 en el capítulo 3 le dice: quita tu calzado de tus pies. ¿Qué le mandó? Quita el calzado de tus pies. ¿Qué representa el calzado? Para mí el calzado representa la manera antigua de vivir. Toda la manera y todo lo que hizo antiguo, todo su proceso, todo su caminar, todo lo que él hizo en sus fuerzas, todo lo que él intentó salir exitoso o salir adelante en sus fuerzas. Por eso Dios le dice: es necesario que te quites el calzado. Y esto algunos de ustedes lo deben de comprender, y es lo que Dios te está hablando a ti. Algunas ocasiones, o a lo mejor tú estás intentando y estás en el proceso porque sigues intentando hacer las cosas de la misma manera o a tu manera.
Y Dios te está diciendo: quítate el calzado. Deja de caminar en tus ideologías, deja de caminar en tus buenas intenciones o en tus fuerzas, porque yo quiero ayudarte y mostrarte cómo debes de caminar. Y por eso Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies. Es necesario que dejes esa antigua manera de pensar, de vivir, de caminar, porque tal vez Moisés vivía en una manera tal vez de fracaso, caminaba en una tal vez agüitado, tal vez desanimado, tal vez triste, porque nada le salía y lo que tenía ni era suyo, era de su suegro. Y entonces Dios le dice: quita ese calzado, yo te voy a mostrar cómo debes de caminar, porque ahora tú tienes un propósito. Ahora tú vas a ser un libertador para mi nación, para mi pueblo. Por eso Dios le pide: quita tu calzado, quita y entrega tus métodos, los métodos de lograr un éxito en la vida. Y yo te voy a enseñar cómo puedes tener un verdadero éxito. Entrega tus fracasos, deja de huir de tus errores, porque Moisés estaba huyendo de sus fracasos y de sus errores. Y Dios le dice: necesario que te quites eso. Eso te corresponde a ti y eso me corresponde a mí. Soltar eso para caminar en los planes y en los propósitos trazados de Dios para nuestra vida. Quítate el calzado de tus pies. Después dice, este es el primero desierto, el desierto de encuentro o propósito, porque ahí Dios se encuentra con nosotros. Ahí es donde Dios nos llama, donde Dios nos empieza a aclarar su propósito en medio de una aflicción, en medio de un momento o en un proceso difícil. Ahí Dios muchas veces se revela en nuestras vidas para darnos su propósito y dejar nosotros nuestros planes o nuestra manera de hacer nuestra propia vida, para que podamos hacer los propósitos de Dios. Y esto se convirtió en Moisés. Moisés se convirtió en el libertador de Israel. Moisés se convirtió en aquel que Dios se manifestó sobre él para traer libertad. Y eso es lo que hoy, iglesia, Dios está hablando a tu vida, a algunos de ustedes. Dios te está pidiendo que dejes ese calzado, porque Él quiere llevarte a nuevos niveles. Él quiere usarte para traer a otros a libertad. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo. Segundo desierto. El desierto de integridad y de conquista. ¿El desierto de qué? Integridad y de conquista. Integridad y conquista. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Vemos aquí que Dios ya usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Ahora toda la nación de Israel está en el desierto. ¿Dónde está? En el desierto. Ahí pasó por 40 años en el desierto. Pero el Señor le dice cuál era el propósito de pasar el desierto. Le dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había. ¿En dónde? En tu corazón. Si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero también te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca ¿de quién? De Jehová vivirá el hombre. Este es un desierto de integridad, donde Dios nos lleva a prueba, a aflicción, pero no nos mata. Ningún desierto que Dios nos lleve o un proceso donde Dios nos lleve es para destrucción. ¿Es para qué? No es para destrucción, no es para mal, sino es para bien. Todo desierto que Dios te introduzca es para bien. No es para matarte, no es para destruirte, no es para castigarte. Es para bien, es para sacarte y llevarte a otro nivel, porque Dios pide que cada uno de nosotros crezcamos, avancemos, podamos seguir caminando en nuestra fe en otro nivel. Y por eso Dios aquí en este desierto donde pasó al pueblo de Israel por 40 años, lo estuvo manteniendo ahí, porque el pueblo de Israel cada vez la regaba y Dios le daba una oportunidad y ellos volvían a regarla. Dios le hablaba, les daba su palabra, les daba los mandamientos, les daba la dirección, pero ellos hacían otra cosa. Y algunos de nosotros tal vez estamos así.
Dios te muestra la salida, te muestra la respuesta, te da su palabra, pero tú sigues cometiendo lo mismo y haciendo lo mismo y regresando al mismo círculo vicioso. Y Dios te da otra vez sus mandamientos para que los guardes, para que los obedezcas, para que los sigas, pero vuelves a tomar otras cosas, las cuales te haces caminar en un círculo y no sales de ese desierto. Por eso le he llamado el círculo de la integridad. ¿Por qué? Porque la integridad se traduce o se define como la honradez, honestidad, respeto por los demás, la responsabilidad, el control emocional y puntualidad. También integridad es la capacidad que tienen las personas de comportarse siguiendo sus principios y sus valores de la forma más correcta posible en distintas situaciones. Además, la palabra íntegro es un sinónimo de completo. ¿De qué? Completo o entero, puesto que no le falta ninguna parte o cualidad. ¿Sabe? Dios me ha pasado en algún proceso así, en un desierto de integridad, donde Dios me ha afligido, no me destruye, donde Dios ha apretado, me ha afligido, pero me ha sustentado con el maná cada día. ¿Para qué? Para saber si en mi corazón porque Dios conoce mi corazón, pero muchas veces nosotros no conocemos nuestro corazón, lo que hay, la profundidad de nuestro corazón, si realmente somos honestos, sinceros, responsables, si realmente estamos decididos a no soltar nuestros valores y principios. Y ahí en ese proceso Dios nos aflige de tal manera que solamente nos quedemos o nos mantengamos con lo necesario, para ver si nosotros no maldecimos a Dios, para ver si nosotros no desobedecemos a Dios. Porque ahí dice, para ver si eres capaz de guardar mi palabra, de obedecerla, de abrazarla, de tomarla. Porque en muchas ocasiones cuando estamos en el momento de aflicción, donde estamos en el momento donde nos está apretando las circunstancias y el Señor nos mantiene con lo suficiente, es cuando muchas veces nosotros llegamos a maldecir a Dios, a murmurar contra Dios, a donde empezamos a quebrantar nuestros principios y valores de la palabra del Señor, donde intercambiamos ideas, donde intercambiamos la palabra del Señor, porque damos lugar a otras cosas y decimos como que esta palabra, este versículo, la Biblia como que no funciona, parece que no pasa nada. Ahí en ese proceso es cuando tú y yo tenemos que mantenernos íntegros. ¿Cómo? Íntegros en nuestra vida, no movernos cualquiera que sea la circunstancia de nuestros valores, de nuestros principios. Algunos rápidamente intercambian. Como no veo que Dios reaccione, como veo que Dios no me responde, entonces me voy con la bruja, con el brujo, con el compadre a hacer una limpia, a buscar el horóscopo, a pedir consejo en otra cosa. Ahí Dios te está probando y me está probando a mí. Ese es el desierto de la integridad. ¿De la qué? Donde en tu integridad y la mía va a ser probada. Donde si realmente nosotros estamos buscando a Dios por lo que Él es o por lo que Él nos da. Si realmente ahí nosotros estamos decididos creer, obedecer la palabra, sea lo que cueste, o vamos a cambiar nuestros principios, o vamos a dar lugar a otras cosas, cambiando, intercambiando nuestros valores. Ahí es donde se muestra la integridad. Ahí donde nadie te ve. Ahí donde tú estás padeciendo y sufriendo, pero tú le estás creyendo a Dios y estás obedeciendo a Dios con todo tu corazón. Ahí se muestra la integridad. Cuando tienes lo suficiente y necesitas más y estás ahí, Señor, por favor ayúdame, pero Dios parece que no responde. Ahí es donde Dios te está probando a ver si tú estás en serio creyéndole a Él, a pesar de las circunstancias que estás viviendo. Ahí la integridad. En ese desierto es complicado, pero el Señor en muchas ocasiones nos hace pasar para que nosotros saquemos lo oscuro y las tinieblas de nuestro corazón. En este desierto Dios nos ilumina nuestro corazón con su palabra, con su verdad, y saca
las tinieblas de nuestro corazón. Porque en la necesidad y en la presión, escuche bien, en la necesidad y en la presión reflejamos nuestra fe y carácter. ¿Qué reflejamos? Nuestra fe y carácter. Porque decimos, yo te creo, Señor, pero cuando viene el momento de aflicción, el desierto de integridad, ahí es donde veremos tú y yo si realmente estamos creyéndole a Dios. Ahí, en la necesidad y en la presión, cuando estamos bajo presión, ahí reflejamos nuestra fe y nuestro carácter. Si obedecemos a Dios o no, o nos sometemos a la palabra de Dios. Ahí en ese momento. Es difícil cuando las cosas están complicadas y tenemos que tomar una decisión. Es difícil cuando le pides a Dios una palabra y parece que Dios no te la da, o mejor dicho, Dios te la dio hace tiempo y tú no ves el cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. Y tú dices, ¿qué onda, Señor? ¿Se te olvidó? Y estás viviendo momentos complicados, momentos, procesos adversos, procesos en el desierto. Ahí no te muevas si Dios no te ha mandado que te muevas. Ahí mantente, porque ahí Dios te está sustentando, pero de ahí Dios te va a sacar y ahí Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Si tú no te mueves por tus emociones, si tú no te mueves, ¿verdad?, solamente por las circunstancias, sino te mueves por la palabra de Dios. Y si Dios todavía no te da la orden de moverte, mantente ahí, aunque estés postrado ahí, adorando y orando y clamando al Señor, mantente ahí hasta que Dios te diga, avanza. Porque si tú avanzas, entonces no llegarás a la conquista. ¿No llegarás a dónde? No vamos a llegar, vamos a volver a dar el círculo. Porque el Señor declaró y le dijo a su pueblo, yo te daré una tierra, te daré una herencia. Por eso este es el desierto también de la conquista. Porque en medio de este proceso Dios nos quiere llevar a poseer lo que Él nos ha prometido. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Bueno, algunos. Los demás necesitan orar, pedirle a Dios una palabra, leer la Biblia también. Ahí vienen muchas promesas de Dios. Pero en Números 14:22, y con esto voy a ir cerrando. 14:22, me faltan dos y lo vamos a ver. Números 14:22 dice: ninguno de los que vieron mi gloria, está hablando el Señor, y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto. ¿En dónde hizo maravillas? En el desierto. Y aún así me desobedecieron. O sea que aún hay gente que viendo las maravillas de Dios en el proceso, en la aflicción, en el desierto, deciden desobedecer a Dios. Y dice que el pueblo de Israel hizo esto, desobedeció a Dios y me pusieron a prueba 10 veces. Pero jamás verán la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verá. Y Hebreos 3:19 dice: y vemos que toda esta generación no pudo entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Y otra versión dice: por su falta de fe. El Señor les dice y les manifiesta a toda la generación que salió de la nación de Egipto, la nación que estaba en esclavitud, les dice: a ustedes les daré una tierra, a ustedes les daré a conquistar toda la tierra que yo les voy a llevar. Es una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra muy agradable para ustedes, donde van a prosperar. Pero en el proceso, en el desierto, ellos se rebelan contra Dios y permanecen más tiempo ahí en el desierto. Y toda esa generación, Dios les dice, no van a heredar la tierra. Y no es por mi culpa, y no es porque yo no quiera, porque yo se los prometí. E incluso va a haber dos personas, Josué y Caleb, los cuales sí van a heredar la tierra, porque en ellos había otro espíritu. En ellos, dice el Señor, en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia le heredará.
junto con Josué y Caleb, 2 personas. Ellos 2 y toda su descendencia, junto con la nueva generación que se estaba levantando, ellos heredaron la tierra prometida. Ellos llegaron a la conquista. Ellos empezaron a conquistar la tierra que Dios les dio, la tierra que Dios les prometió. Pero toda una generación no la heredó por causa de ser incrédulos, por causa de falta de fe, por causa de su desobediencia, por causa de que en ese proceso de integridad no pasaron la prueba, por causa que en ese desierto, en ese proceso donde Dios les estaba probando su corazón, ellos se rebelaban contra Dios y decidían hacer lo contrario a lo que Dios les decía. Y aunque Dios les mostraba maravillas, y Dios les sanaba, y Dios les sustentaba, y Dios les daba provisión, ellos prefirieron desobedecer a Dios. Ese desierto, algunos de nosotros nos podemos quedar postrados, pero Dios no quiere que te quedes postrado. Dios no quiere que me quede postrado. Dios quiere que avance a la tierra de la conquista, a la tierra de la promesa. Ahora, algunos de nosotros tal vez ya estamos en la tierra de la conquista. Nosotros ya pasamos la prueba tal vez de integridad. Algunos de ustedes tal vez ya pasaron el desierto del encuentro del propósito, pero hay otro desierto. ¿Hay otro qué? El desierto de enamoramiento. ¿De qué? Del enamoramiento, donde Dios nos atrae. Dice Oseas 2:4, Oseas capítulo 2 versículo 14, Oseas 2 versículo 14. Así que voy a seducirla, la llevaré al desierto, está hablando Dios, y allí le hablaré a su corazón, haré que se vuelva a enamorar de mí. O sea, quiere decir que ya se había desenamorado o ya había perdido su primer amor. Algunos de nosotros estamos en un desierto así, en el desierto de enamoramiento. En algunas ocasiones Dios nos pasa en ese proceso porque ya Dios conoce nuestro corazón y nosotros conocemos que amamos a Dios, que no vamos a desobedecerle, que nos vamos a mantener firmes en su palabra, que somos íntegros, pero en ocasiones hemos perdido el primer amor. Como dice Apocalipsis, que Dios le dijo a la iglesia: Apocalipsis 2:4, has abandonado tu primer amor, ya no me amas como al principio. Algunos de nosotros, Dios en su infinito amor, escuche bien, en su infinito amor, porque Él nos ama demasiado. ¿Cómo nos ama? Nos ama inmensamente, que Él no nos deja andar errados en el desierto o errados en nuestras decisiones. Él nos toma y nos impulsa al desierto para volvernos a enamorar. ¿No es increíble Jesús? ¿No es increíble nuestro Dios? Que cuando nosotros estamos abandonando nuestro amor por Él, nuestro primer amor, el amor de nuestro comienzo, cuando le conocimos, cuando nos acercamos a Él, cuando Él empezó a ser nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando le dejamos el lugar en nuestra vida, en nuestra casa, y Él empezó a transformar en el proceso, en el camino, en el andar, muchas veces abandonamos a Dios o abandonamos nuestro amor hacia Dios. Ya nos volvemos muy activistas, hacemos cosas para Dios, pero no estamos con Dios o en el lugar secreto. Hacemos cosas para Dios, pero no estamos escuchando a nuestro Padre, a nuestro amado. Ahí es donde empezamos a abandonar nuestro primer amor a Dios. Y por eso Dios, en su gracia, en su inmenso amor, nos dice: te voy a pasar por un proceso, te voy a llevar a un desierto porque te amo y no quiero que te alejes de mí, no quiero que me abandones, no quiero que te apartes, que te lleve el enemigo a otros lugares donde no perteneces. Por eso nos introduce a un desierto de enamoramiento, dice Oseas, donde Él empieza a enamorarnos otra vez y empieza a cautivar nuestro corazón, porque aún nosotros le hemos abandonado, pero Él
es el iniciador de todo. Y Él comienza, Él pone su parte, Él empieza. Es increíble que nosotros muchas veces abandonamos a Dios, nuestro primer amor, y Él aún así toma la iniciativa. Dice: ven, te voy a llevar a este proceso por tu bien, porque yo quiero hablar otra vez a tu corazón, porque yo quiero enamorarte otra vez como estabas enamorado en los primeros días, que no te importaba lo que hacías o lo que no hacías, estabas enfocado en mí, donde no te importaba si estabas tirado en el suelo llorando, clamando, donde no te importaba más que yo, no te importaba otra cosa más que estar tiempo conmigo, más que estar en la habitación a solas conmigo, donde me preparabas también un desayuno, donde me preparabas también un café y sentábamos juntos y platicábamos. Algunos de nosotros hemos perdido eso, y por eso Dios te lleva al desierto y me lleva al desierto, para volvernos a enamorar. Wow, qué bueno es nuestro Dios. Porque muchas veces nosotros, alguien ya no nos quiere, ya no nos pela, ¿y qué hacemos? Pues córtalas, ¿verdad? Córtalas, mi chavo. Ni modos. No combatimos. Ya no me pelas, adiós. Pero Dios no es así. Él quiere volverte a enamorar. Y si tú estás en un desierto así, es porque a lo mejor has perdido o has abandonado tu primer amor. Y el último, y con esto termino: el desierto de poder. ¿El desierto de qué? De poder. Esto lo empezamos a ver en Lucas capítulo 4, pero vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 80. Vamos a ver el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue preparado, fue diseñado, su nacimiento fue planeado para un gran propósito: preparar el camino de aquel que venía, Jesús. Lucas 1:80 dice: el niño crecía, está hablando de Juan, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos. ¿En dónde estuvo? En el desierto, hasta el día de su manifestación a Israel. Algunos de nosotros entraremos a este proceso, o estamos en este proceso de desierto, el desierto de poder, porque en este desierto solo eres tú y Dios. ¿Solo eres tú quién? Tú y Dios. Donde no hay nadie más, solo eres tú y Dios. Y Dios te lleva ahí para capacitarte. Dios te lleva ahí para ungirte. Dios te lleva ahí y nos lleva ahí para poner su palabra en nosotros, porque Él nos está preparando para una manifestación. Él nos está preparando para establecer su reino. Eso es lo que hizo con Juan. Dios lo llevó al desierto. Juan no lo conocía. Nadie era conocido. En ese desierto no eres conocido. Muchos de nosotros tal vez queremos ser conocidos. Y a mí a veces, miren, me da pena, pero a veces yo subo algo a mis redes sociales y tengo 3 reacciones, 4, 5, y a lo mucho 7, ¿verdad? Y dije, wow. Pero algunos, a veces mi esposa sube algo y yo nomás escucho su celular con la notificación. Y reacción de esto, y reacción del otro, y reacción, y reacción. Y digo, wow, ¿cómo le hago, verdad? Le voy a copiar algunas cosas para que también a ver si yo tengo reacción. Algunos de nosotros queremos ser conocidos. Queremos que alguien nos dé un valor. Queremos que alguien nos reconozca. Pero hay desiertos, o este desierto en el que pasó Juan, y también pasó Jesús, ahorita lo vamos a ver. Ahí no somos conocidos por el mundo. No somos conocidos ni buscamos el valor de alguien más, si solamente el valor y la aprobación de Dios, porque ahí estamos tú y Dios. Estás tú y Dios. Y en ese desierto Dios empieza a capacitarnos y no somos famosos. Y en ese desierto nadie tal vez te pela. A lo mejor tú llevas aquí tiempo en la iglesia, llevas tiempo buscando a Dios, llevas tiempo en tu discipulado, llevas tiempo haciendo muchas cosas y nadie te reconoce tal vez hasta ahora.
Y tal vez tú, ay, ¿a poco tú vienes aquí a la iglesia? De repente te dicen, ¿a poco sí? Ya tiene tiempo que vengo. Porque hay desiertos, o en este desierto, mejor dicho, ahí no somos famosos, no somos conocidos hasta el tiempo de la manifestación. ¿Tiempo de la qué? Y Juan, Dios lo preparó en ese desierto. El Espíritu de Dios estaba sobre Juan desde el vientre de su madre, pero ahí Dios lo capacitó, ahí Dios lo mantuvo, ahí lo mantuvo en incógnito, lo mantuvo ahí guardado hasta el día de su manifestación. Algunos de nosotros, algunos jóvenes, escuche bien, estás en ese desierto donde tal vez no eres muy notorio para otros, pero Dios te está capacitando y te está adiestrando para el día de tu manifestación, para el día donde vas a empezar a ver la manifestación de Dios sobre tu vida y los demás la empezarán a ver. Pero ahí en ese proceso es importante que tú y yo nos mantengamos en sinceridad, en integridad. Ahí en ese desierto Dios trabaja muy fuerte en nuestro ego para el día de la manifestación. Juan nadie lo conocía hasta el día de su manifestación, hasta el día donde Dios lo levantó para llamar a un pueblo al arrepentimiento. Por eso en Lucas 4, y con esto termino, versículo 14, dice 4, versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, en el poder, y se difundió su fama. ¿Su qué? Su fama por toda la tierra alrededor. Vemos que Jesús entra en un tiempo, en un proceso del desierto, metido o guiado por el Espíritu Santo. Y ahí nadie aún conocía a Jesús. Aún ahí Jesús no era reconocido. Solamente lo habían visto cuando Jesús estuvo con Juan siendo bautizado. Y nadie aún todavía no reconocía el llamado de Dios sobre Jesús. Aún no habían visto la manifestación de Dios sobre Jesús. Aún, pero cuando pasa el proceso, Jesús es llevado al desierto. Vemos que Jesús es tentado en todo. Tú y yo en ese proceso, en ese desierto, vamos a ser tentados. Y el diablo te va a mostrar y te va a querer dar fama, te va a querer dar dinero, te va a querer dar influencia, te va a prometer muchas cosas para que tú dejes tu santidad y tu proceso. Pero cuando tú te mantienes en ese proceso, fijo en Dios, que Él te está preparando en esa santidad, en esa integridad, entonces va a venir la manifestación, porque Jesús se mantuvo en santidad. No aprobó lo que el diablo le tentó, no dio lugar a lo que el enemigo le puso en sus ojos, a su vista. Y cuando Jesús desciende o sale del proceso del desierto, dice que Él vuelve en el poder del Espíritu de Dios. Y ahí empezó la fama de Jesús a recorrer en todas las aldeas. Y ahí es cuando dice en el versículo 18: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu corazón, en tu familia. Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Sacarte del desierto en el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras de las tinieblas, para deshacer las obras de maldad, para llevar el evangelio a todo lugar, no solo con palabras, sino con demostración de poder. ¿Demostración de qué? De poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo desean? Póngase de pie, por favor. Pero en este desierto, en este proceso, vas a ser tentado. El diablo te va a mostrar y va a querer cambiar tu primogenitura. Va a quererte vender plato de lentejas con tal de que vendas lo que te pertenece. En ese desierto
es donde Satanás y el mundo te va a ofrecer que abandones tu santidad, que abandones tu integridad. Pero yo no quiero dejarlo, porque yo sé que viene el poder de Dios, la manifestación del Señor en estos tiempos. En estos tiempos, iglesia, no solamente vamos a predicar la palabra de Dios, sino que va a venir demostración del Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Pero Dios por eso está preparándote en el desierto. Por eso Dios te está preparando. Ese desierto para algunos no es, escucha bien, no es para destrucción, no es porque Dios te esté castigando, no es nada de eso. En el desierto que Dios te introduce es porque Él te está preparando para nuevos niveles, para que madures, para que lleves más allá, tu fe crezca, para que seas usado, porque Dios desea usarte a ti. No solo desea usar a nuestro pastor, no solo desea usar a los líderes, no solo desea usar a ellos, desea usar tu vida. Por eso en ese proceso del desierto estás siendo tentado. Por eso te vienen las pruebas, por eso te vienen esos momentos de tentación tan fuerte. Porque sabe el enemigo que si te logra quitar tu santidad, vas a tener que volver a pasar un proceso. Pero si tú no abandonas el llamado de Dios, tu santidad, Dios está llenando tu vida, pero Él quiere llenar de poder tu vida también, para manifestar las obras de Dios y deshacer las obras de las tinieblas. ¿Cuánto lo creen? Yo no sé en qué desierto y en qué proceso estés tú. Puede ser el primero, puede ser el segundo, o puede ser el tercero, o puede ser el último. Cualquiera que tú estés en cualquier proceso o desierto, déjame decirte que Dios está contigo. Porque si Dios te metió a ese desierto, Dios te está llevando a nuevos niveles. Algunos de ustedes están en un proceso de dependencia de Dios, donde solo tienes que depender de Dios y no de tus fuerzas, no de tu lógica. Depender de Dios en todos los planes, depender de Dios en toda tu necesidad. Levanta tus manos ahí. Y dile: Señor, hoy reconozco que tal vez yo estoy en un proceso, en un desierto, pero yo también creo que en este proceso veré la victoria. Y en este proceso no estoy solo. En este proceso no estoy solo. En este proceso tú vas conmigo. Y Señor, cualquiera que sea en mi proceso o el proceso de tu iglesia, Señor, en algún desierto, Señor, yo oro por cada uno de ellos, para que no pierda la fe, para que no pierda el ánimo, para que no pierda la esperanza, para que se arraigan en la fe, Señor, para que se cimienten en tu palabra y para que tú los lleves a más, Señor. Levanta a cada uno de mis hermanos, cualquiera que sea el proceso, Señor, que sea tu Espíritu Santo hoy soplando vida, soplando sobre cada corazón, para levantarle, para seguir caminando, para que ninguno se detenga, para que ninguno se quede postrado en el desierto, sino que conquiste la tierra, las promesas, sino para que encuentre el propósito de Dios a su vida, sino para que en ese proceso de enamoramiento, Señor, su corazón sea sensible, su corazón sea enternecido y sea otra vez, Señor, enamorado por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, llena, Espíritu Santo, cada corazón y aviva cada corazón, Señor. Aviva cada corazón en el nombre de Jesús.